cavitarias. Desde ya la parte clínica vamos a ir aplicándolos en estas preparaciones. Ahora sí ya podemos empezar. Muy bien. Nosotros para poder, digamos, realizar nuestras restauraciones, hemos indicado de que a ver, un minuto, por favor. Te espero. Préstame el de mi papá mientras. Hemos indicado de que hay 4 pasos fundamentales. ¿Cuál es el primer paso? Vamos, ¿cuál es el primer paso? Vamos a ir preguntando. Vamos a empezar con Ruiz Márquez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Mi cuaderno, bebé? ¿Se encuentra Ruiz? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, doctor, gracias. Karen, ¿cómo estás? Dígame. Muy bien, Karen. Bien, doctor. ¿Recuerdas cuál es el primer paso de nuestra preparación cavitaria? Doctor, no se le escucha. ¿Me puede repetir, por favor? A ver, ¿se escucha? Así se escucha. Sí, doctor. Más bien, Karen, yo te escucho con tu audio un poco entrecortado. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con nuestra delegada. ¿Cómo está Yesenia? Buenas noches nuevamente. Buenas noches, doctor. A ver, Yesenia, yo quisiera que tú me indiques, por ejemplo, ¿cuál es el primer paso de nuestra preparación cavitaria? ¿Te acuerdas? Apertura cavitaria de los tejidos duros. Apertura cavitaria de los tejidos duros. Muy bien. ¿Con qué tipo de instrumento realizamos la apertura cavitaria? Con la fresa. ¿Qué tipo de fresa? No me acuerdo. Fresa redonda. Muy bien, diamantada. fresa, esa es la forma. ¿Pero qué tipo? Redonda. Diamantada, doctor. Ahora sí, el tipo es diamantada, la forma es redonda. Entonces, tipo diamantada, de forma redonda, ¿de qué gránulo? Generalmente en operatoria, ¿qué tipo de gránulos vamos a utilizar? Intermedio. Gránulo intermedio. Muy bien, Andrés. Ok. Entonces, nosotros hacemos el acceso cavitario con una fresa diamantada redonda de gránulo intermedio. Perfecto. Y luego de ahí, ¿cuál es el segundo paso para hacer una preparación cavitaria? Vamos a ver, ¿qué dice Ángela Araceli? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cuál es el segundo paso, Ángela? ¿Te acuerdas? Vamos a ver, ¿quién se acuerda, por favor? Segundo paso, porque si no, tenemos que repasar, porque si no, para poder entender. La eliminación de los tejidos deficientes. Eliminación de los tejidos deficientes. A ver, Nayeli, ¿qué tipo de instrumento utilizamos para la eliminación de los tejidos deficientes o tejidos infectados? Afinar los bordes cortantes, doctor, con la fresa. Perdón, a ver, ¿qué tipo de instrumento? Fresa de carburo. Una fresa de doctor. tungsteno de 6 hojas, doctor. Una fresa redonda de carburo tungsteno de 6 hojas. ¿Instrumento de corte o de desgaste? De corte. De corte. De corte, muy bien, perfecto. Entonces, y el tercer paso, ¿qué vendría a ser después de haber eliminado toda la caries? La conformación de las paredes, doctor. Conformación de las paredes de la preparación cavitaria. ¿Qué tipo de instrumentos utilizamos? Lucibet, ¿cómo estás, Lucibet? Buenas noches. Doctor, buenas noches.
ahí se usa, doctor, lo que es la ofreza troncocónica. Troncocónica, ¿de qué gránulo? De gránulo medio. De gránulo medio, de punta recta o redonda. Redonda, de punta redonda. Perfecto, muy bien. Una vez que hemos hecho la conformación, que son de 5 o 10 grados de divergencia, ¿no? Hacia oclusal, ¿cuál es el cuarto paso? ¿Qué dice? Se hace ya el pulido. Sería el alisado, no pulido. El alisado. Y Porque sería no con te la olvides, alisado viene a ser el acabado. Pues dice el acabado o alisado de las paredes de la preparación cavitaria. Porque pulido es sacarle brillo, no se olviden, es diferente. Muy bien. Entonces, recordando estos 4 pasos, es que vamos a empezar la parte de preparación, porque si no recordamos esto, ¿cómo haríamos una preparación cavitaria? Entonces, vamos a ir aquí ya dilucidando nuestro tema del día de hoy. Las preparaciones cavitarias es la forma interna que se le da a un diente para poder reconstruir con materiales y técnicas adecuadas para que devuelvan la función masticatoria. Vamos a ver de frente la clase 1. Estamos observando aquí, por ejemplo, ¿qué observamos aquí, por ejemplo? ¿Pueden mencionarme? ¿Qué es esto? caries en fosas y fisuras. Sí, esto es caries de fosas y fisuras. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, Ever. ¿Cómo estás, Ever? Buenas noches. ¿Se encuentra Ever? A ver. Al parecer no se encuentra, doctor. Ya, muy bien. A ver, vamos a ir observando. ¿Qué es esto? Es una carie recidivante. Ah, esto es una carie recidivante. ¿Pero qué es esto? Una restauración. Una restauración. Ahora sí, cuando nosotros hacemos un examen clínico, muchas veces nos vamos a encontrar con esta restauración, que tiene una caries recurrente o recidivante. Estos son procesos cariosos en las fosas y fisuras de la superficie ocular. ¿Cuándo se dice que es una clase 1? ¿Cuándo se dice que es una clase 1? Cuando se ubica en la parte oclusal del diente, doctor. Cuando las caries se ubican en la parte oclusal de las premolares y molares, superiores e inferiores. ¿Dónde más es una clase 1? En las fosas y fisuras. ¿Perdón? Ya hemos dicho superficies oclusales, así como estamos viendo, premolares, molares. ¿Dónde más se ubica la clase 1? En el cíngulo de los dientes anteriores. En el signo de las piezas anteriores. ¿Dónde más? En las fosas vestibulares de los dientes posteriores, doctor. En las fosas vestibulares de las molares, superiores e inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si nosotros decimos que esta es una clase 1, vamos a ver cómo se prepara. Observen, por favor, esto. Miren. ¿Por qué creen que hubo caries recidivante? Porque generalmente muchas veces no se hace una buena preparación cavitaria. Y si no se hace una preparación cavitaria óptima, definitivamente vamos a tener problemas de caries recidivante. Y muchas veces ese es el inicio, ¿no? Muchas veces, o la continuación de otros procesos cariosos. Es de suponer que este paciente tiene una fisioterapia o una higiene no tan buena para que haya presencia de esa naturaleza. Pero estas preparaciones cavitarias que se realizaron para
colocar un material restaurador, pregunto, ¿esta restauración tiene forma? Por ahí, No tiene forma. claro, en la clase práctica, por ejemplo, yo escuché a uno de los alumnos que decía que pues, el dentista con que trabajaba agarraba y con el dedo hacía, atacaba, en otras palabras, sacaba el exceso y fotopolimerizaba, ¿no? Muchas veces cuando realizamos procedimientos de cierta naturaleza, traen como consecuencia esto. No tiene forma, no está acabado, no hay pulido, y lógicamente que por añadidura tiene que venir una caries recurrente. Y lógicamente, adicionalmente, en este caso es una clase 1. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el primer paso? Apertura de la cavidad. De la cavidad. Y muchas veces cuando nosotros observamos esta pieza, ¿cuál es la percepción que uno puede tener de una cavidad? ¿Que es profunda, que es pequeña o que es intermedia? Vamos a ver, vamos a ir preguntando. ¿Cuál es la percepción que se tiene? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la percepción que se tiene? A ver, vamos a ver, Roger. Si tuvieras un caso clínico como esto en un paciente, ¿cuál sería tu percepción de este proceso carioso clase 1? ¿Que es superficial, intermedio, profundo? ¿Cómo? De acuerdo al tamaño de la lesión que estás observando. Doctor, desde el punto de vista clínico se ve una caries superficial. Ahora en la restauración podría ser una caries profunda por la recidiva que se encuentra. No, pero no se olviden de que las recidivas no necesariamente se dan solamente en cavidades profundas. En cavidades superficiales igual, o intermedias igual. El grado de microfiltración más bien se da primero cuando son superficiales. Y miren, vamos a ir, lo decía, analizando este caso. Muy bien. Miren, radiográficamente, miren cómo la entrada es pequeña y miren lo que encontramos al fondo. Miren, entrada pequeña y cavidades profundas. Pero cuando nosotros hacemos el acceso cavitario para hacer una preparación, tenemos que utilizar fresas redondas diamantadas de gránulo intermedio de acuerdo al tamaño de la lesión inicialmente. Nosotros no vamos a pretender hacer aquí, por ejemplo, utilizar una fresa grande, ¿sí? Siempre pequeña. A pesar de que yo sé que aquí es una cavidad amplia, yo comienzo a hacer una cavidad de acuerdo al tamaño de la lesión. Empiezo poco a poco y luego cambiaré por una fresa redonda diamantada un poco más amplia cuando yo veo que esto es un socavado. ¿Para qué hago el acceso? Para dos aspectos importantes. Uno, para ver la amplitud y la profundidad de la presión de la lesión cariosa, y segundo, para colocar mi detector de caries. Miren cuando se empezó a hacer el acceso, cómo estaba esta pieza de taller. ¿Qué se coloca acá? Detector de caries, 15 segundos, lavamos y todo lo que es tinción tenemos que eliminar. Segundo paso operatorio, miren. Eliminación del proceso carioso, ¿con qué? Tipo de instrumento, fresa redonda de carburo tungsteno de 6 hojas, instrumento de corte. Eliminar todo lo que es la dentina cariada, todo lo que produce la tinción con el detector, comienzo a hacer la eliminación y luego voy a verificar nuevamente, ¿sí? Para ver si realmente, por ejemplo, cuando yo me encuentro con una cavidad de esta naturaleza, tenemos muchas veces un concepto. ¿Cuántos tipos? A ver, vamos a ir viendo. ¿Cuántos colores vemos en el fondo de esta cavidad? Ven que hay una zona más oscura y una zona más clara. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuál es la dentina sana? ¿La dentina más clara o la dentina más oscura? La más oscura, La más doctor. clara, doctor. La oscura. A ver, ¿cuál es la más, nuevamente, cuál es la dentina sana? La más oscura, Cuando doctor. hay dentina, la más clara
o cuando hay dentina más oscura? La ¿Qué más dice? oscura, doctor, es la dentina esclerótica. ¿Y la dentina más clara qué es? ¿Proceso carioso? La dentina más clara, ¿qué podría ser? Pregunto. Mm, 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 mm. Miren, solamente a manera de análisis. ¿Sí? A manera de análisis. Cuando nosotros tenemos un fondo de cavidad, como la que le demostré, tenemos que analizar dos aspectos. Si yo coloco un detector de caries y ya no hay tinción, así sea clara o sea parduzca el fondo de la cavidad, ¿será caries? Es porque está cerca de la pulpa, doctor. No, la pregunta concreta. No, Si, ya doctor. si no hay tinción, así sea clara o sea más oscura la dentina, ¿es dentina sana o dentina contaminada o infectada? Si Dentina no hay sana, tinción, doctor. doctor, ya es una No dentina hay sana. tinción, ya es una dentina Es sana, una claro. dentina sana. Y por varios factores, y ahora más adelante vamos a ver que a veces vamos a encontrar una dentina media oscura, casi negra. ¿En qué casos? Pero eso no significa que es una dentina infectada. Hay casos que, sobre todo cuando hay uso de amalgamas, y ahora vamos a ver. Entonces, cuando yo produzco la tinción por segunda vez para verificar si hay un proceso, si ya no tiñe, no está de color verde, porque recomiendo de preferencia detector de caries de color verde. Entonces, ¿por qué determino? ¿Por qué, digamos, recomiendo? Para hacer, muchas veces, que en el fondo de la cavidad, a veces hay una zona rosadita, transparente, cuando está cerca de la pulpa. Por lógica, si yo veo que está cerquísima la pulpa, va a salir un color ligeramente rosado. ¿Por qué? ¿Qué color tiene la pulpa? Rosada, casi roja, altamente vascularizado. Entonces, muchas veces si yo uso un detector de color rojo, puedo confundir. Entonces, de preferencia se recomienda usar un detector de color verde. ¿Ok? Y cuando yo ya veo que ya no tiene, no voy a explicar ahora porque vamos a tener una clase de recubrimiento pulpar indirecto el próximo ciclo. Dios mediante, todavía estamos juntos. Entonces, ahí es donde vamos a ver cuántas clases de dentina hay. Acá lo que me interesa primero es que ustedes sepan de que aquí, cuando ya no tiene, no hay caries, es tejido sano. ¿Ok? Entonces, si yo ya no tengo tinción, definitivamente lo que tengo que hacer es la conformación de la cavidad. ¿Cuánto va a ser? Pues, digamos, la conformación, ¿con qué tipo de instrumento lo realizamos? Hace un rato acabo de preguntar. Tercer paso, ¿cuál es el tercer paso? Conformación de las paredes. Tiene que ser expulsiva, ligeramente 5 o 10 grados. ¿Quién me da la expulsión? ¿Quién me da los grados de divergencia? La fresa troncocónica. La misma fresa. Claro, por supuesto que sí, muy bien. No, la fresa troncocónica. Pero no necesito inclinar, simplemente sigo el eje longitudinal de la pieza y luego me pego en forma paralela a las paredes y hago la conformación de las paredes. ¿Ok? Y el cuarto paso, ¿cuál sería? El alisado de las paredes. Con la misma forma de fresa, con la diferencia que los gránulos van a ser de gránulo extra fino, es decir, de color amarillo de preferencia. Y una vez que ya terminamos, podemos hacer el procesado de restauración de la pieza dentaria. No quiero ahondar cómo se hace, porque eso es ya la parte netamente clínica, que eso lo vamos a ver cuando hagamos pues protección del complejo dentino pulpar y todos los procedimientos de un plan de tratamiento. Acá lo que me interesa es que ustedes sepan hacer una buena preparación cavitaria de clase 1 y clase 2. ¿Hasta aquí? ¿Está claro, por favor? ¿Se entendió?
Si hubiera Sí, alguna doctor. pregunta, perfecto. Muy bien, vamos avanzando. Doctor, Sí, no está grabando la clase. ¿cómo? No está grabando la clase. ¿Va a grabar o no? Gracias por el dato. Ya, doctor. Pero más que la grabación, no se olviden, preocúpense por entender y siempre complementando. Gracias por el dato de todas maneras. Es parte del cumplimiento. Sí, dime, Stephanie. Doctor, buenas noches. Doctor, mi pregunta es en el caso de que normalmente hay algunos doctores, ¿no?, que trabajan con anestesia para que realicen las curaciones dentales, ¿no? La Katy. Sí, por supuesto. En ese Dime. sentido, ¿cómo pueden tallar tanto, pienso yo, ¿no?, el diente, si es que están realizando bajo anestesia, ¿no? Todos los procedimientos, Stephanie, se hacen con anestesia. La preparación cavitaria se hace con anestesia. No estamos tocando, ojo, yo no estoy tocando todavía lo que es la parte clínica. Estamos haciendo la parte laboratorial inicialmente. Cuando hagamos operatoria 2 y hagamos plan de tratamiento, y no solamente se coloca anestesia para curar, para darte más o menos contestar a tu pregunta. Para hacer un tratamiento de una restauración en operatorio dental, se tiene básicamente un protocolo de tratamiento. Y para empezar, antes de poner la anestesia, se siguen más o menos 6 pasos operatorios o 5 pasos operatorios previos. ¿Y cuáles son? Primero, el paciente tiene que hacer un buche antiséptico, ¿sí? Un conductorio previo para minimizar la cantidad de bacterias residuales, las bacterias que hay en la boca, ¿no? Segundo, tienes que hacer la profilaxis de la pieza, a pesar de que ya hiciste previamente días antes a la hora de hacer tu examen clínico. Tercero, observación de la pieza antagonista o contralateral para determinar forma, tamaño y tener una idea del color de la pieza dentaria. Cuarto paso, control preoperatorio de la oclusión. Se toma puntos de contacto de oclusión antes de que empieces a hacer una restauración. Siguiente paso, selección de color. Y después de esos 5 primeros pasos, recién viene la anestesia. Y después de la anestesia viene el aislamiento absoluto. Es decir, todo un procedimiento, un protocolo previo antes de empezar a tocar la pieza dentaria. Pero eso no es materia. Ahora, bien tu pregunta porque ya te vas despejando una duda. Todavía nosotros no hemos tocado la parte clínica. Estamos haciendo la parte, digamos, laboratorial de cómo es una preparación cavitaria. Porque sí o sí tenemos que poner anestesia. Y el hecho de que pongamos anestesia no significa que vamos a desgastar demasiado, ni tampoco vamos a desgastar menos de lo debido. Por eso que yo comentaba, tenemos que colocar un detector de caries previamente. Vamos a ver, Luis. A ver. Vamos, Luis, creo que levantó la mano. ¿Alguna pregunta más? No, doctor, estoy intentando arreglar mi señal y es... Ay, no te preocupes. Doctor, yo le quería hacer una consulta. Bueno, ya que Stephanie toca ese temita, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya me entró la intriga. Bueno, yo tengo 2 curaciones casi continuas, pero en las dos restauraciones, voy a hablar más técnicamente. Ahora ya, sí, doctor, perdóneme. bueno, la primera, o sea, la primera vez igual me dijeron, o sea, no me va a poner anestesia, le digo, no, me dice, no. Es una de sus exalumnos, doctor, porque ahí decía Universidad Roosevelt, ¿no? No me la puso, me hizo doler ahí, más o menos me dio a entender que más o menos si me empieza a doler es que llegaba dentina.
Eso me dio a entender en sus palabras, más o menos, Claro, entendía la explicación. En la segunda oportunidad fui a otro, tengo otro odontólogo, ya mayor, ¿no? Ya. Pensé que iba a ser mejor, de la misma manera, le digo, doctor, no va a poner anestesia, porque empezó a agarrar el micromotor y no me ponía la anestesia, y me dijo que no me iba a poner. Y así me curaron, me hicieron doler en las dos ocasiones, claro. Pero no sé, pues, doctor, usted ahora me pone en duda que es necesario, o sea, dice que sí o sí se pone cuando se hace restauración. Mira, la única forma donde yo no te podría poner anestesia es cuando te hago una caría, porque voy a trabajar en esmalte. Pero aún así, luego te tengo que poner para colocar el hilo retractor y tomar la impresión. Entonces, el protocolo no es que haya una duda. Aquí no hay dudas. El problema es que ahí, miren, valgan verdades, hay dentistas y dentistas. Sea de la UPLA, Roosevelt, Continental, Cayetano Heredia, San Marcos, de donde sea. El protocolo es único y eso se tiene que respetar. Y el protocolo no lo digo yo, no lo he hecho yo. Para eso hay trabajos con evidencia científica. El por qué tenemos que colocar. Si yo tengo una caries en dentina, ¿qué encontramos en la dentina? Tubos dentinarios. ¿Y qué encontramos en los tubos dentinarios? Prolongaciones odontoblásticas, las famosas fibrillas de Toms, encontramos fluido dentinario. Y cuando yo llego a la dentina, y cada vez si la dentina es más profunda, mayor sensibilidad. Si no utiliza un dentista anestesia para hacer un tratamiento, dos motivos. Que quiere ahorrar una anestesia y la otra que no conoce el protocolo. Por eso, por ejemplo, a los alumnos de Operatoria 2, acabo de terminar una clase. Y lo primero que yo tomo una evaluación del protocolo del plan de tratamiento de lo que estamos hablando hace un momento, que son 14 pasos y más 7 subpasos, son 21 pasos para hacer una restauración. Aquel que no sabe eso, no me puede tocar un paciente. Así sea su compañero de estudio. Y si tiene que repetir el ciclo, o varios ciclos, lo va a tener que hacer. Porque si no sabe el plan de tratamiento protocolo, pregunto, ¿cómo hace una restauración? Ahora, que si a pesar de eso, en sus consultorios actúan como quieren actuar, esa es una entera responsabilidad del profesional. Otros que no vienen a clase, otros que no le dan la importancia necesaria. Ahí está la diferencia en que hay dentistas malos o buenos, no hay regulares. No hay un tratamiento regular. El tratamiento es bueno o es malo. Así de fácil. Doctor, y lo peor de todo es que no usan detector de caries. Mira, yo podría no justificar, pero sí se puede, digamos, determinar dentina sana sin necesidad de detector de caries. Pero eso necesita un poco de experiencia y sobre todo hacer una odontología más invasiva. Me dejo entender. Por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, no había detector de caries. Nosotros clínicamente teníamos que determinar cuándo era una dentina sana y una dentina infectada. Entonces, para eso hay signos clínicos para saber, pero eso significa ser más invasivo. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, para poder contestar un poco más tu pregunta. Cuando yo clínicamente quiero saber que estoy frente a una dentina, tengo que encontrar una dentina primeramente dura, tiene que tener un chillido dentinario, cuando yo paso en un explorador debe sonar, debe haber un chillido, y tercero debe estar vidrioso la dentina. Pero esos son conceptos de hace más de 25 años. Hoy en día los conceptos han cambiado. Y por eso decía, yo sé que hay mucha inquietud de parte de ustedes. Pero primero lo primero. Todo tiene un proceso.
Yo no les podría a ustedes enseñar la parte clínica si no saben distinguir entre una dentina sana y una dentina infectada. ¿Qué estaría conllevando? ¿A qué estaría conllevando? A que ustedes opten por procedimientos que no son los correctos. Y yo como docente se supone al revés, que tengo que enseñarles la parte correcta. Ahora sí creo que ya vamos entendiendo más o menos cómo es el procedimiento. Lo que estamos haciendo ahora es exclusivamente preparaciones cavitarias. Quizás por eso, doctor, tienen un mal concepto de operatoria. Por eso Justamente. Y no solamente, Andrés, no solamente los alumnos, muchos dentistas creen que hacer operatorios es hacer un huequito y tapar todos los huequitos, como decía su compañera, si es posible atacar, presionar con el dedo, ¿no? Atacar y luego fotopolimerizar y chao diente, y creen que eso es una restauración. Pero cuando ustedes realicen el protocolo de plan de tratamiento, se van a dar cuenta que muchas veces una restauración no es tan... Si tú quieres tener éxito, por supuesto, porque hay restauraciones y restauraciones. Es como aquel que hace cirugía. Pone y saca un diente, si está fractura de hueso, si es amplio, no suturan, no hacen una limpieza de la herida, ¿no? Entonces hay extracción y extracción. Pero eso no significa que eso sea el procedimiento quirúrgico óptimo. Igualito en las operatorias. No crean que por eso dice, no, yo he hecho hoy día 20 restauraciones, ¿no? Y creen que porque han hecho 20 restauraciones son los mejores del medio, o es el mejor dentista. La pregunta es, ¿cuántas de esas 20 restauraciones están bien hechas? Que ahí está la diferencia en los pacientes que a mediano y largo plazo tienen pacientes, otros más o menos, y otros tienen gran cantidad de pacientes. Ahora sí creo que responde tus expectativas. Ya quedó más claro, doctor, gracias. Así es. Muy bien. No, porque eso tiene que ser así. Y tiene ahí protocolos, y si no respetamos los protocolos, estamos mal. Por eso bien su pregunta de su compañera, dice, ¿no? Pero doctor, yo veo que pone anestesia a todos los pacientes. Sí, ese es parte del protocolo. Imagínate tú, ¿no? Que yo te coloque la goma dique, como están viendo ahí, con un plan. Ustedes quieren a ver, por eso que siempre las primeras experiencias muchas veces las hacemos entre ustedes. ¿Por qué? Para que ustedes sepan el procedimiento, inclusive sientan parte del procedimiento, porque muchas veces nos ponemos en el plan de operadores, pero nunca en el plan de pacientes. ¿Cómo es estar con la boca abierta durante 1 hora, hora y media? Y a veces en la universidad mismo, ¿no? Llega el paciente, le ponen su anestesia, su aislamiento absoluto, y desaparecen, están andando, conversando, o se van a comprar ese momento recién los materiales que le faltan, y el paciente está con su plan, con su goma dique, abierto durante 1 hora, hora y media. ¿Qué creen que siente el paciente? Porque nosotros tenemos que tener respeto por el paciente. Así sea la enamorada, la esposa, la mamá, el papá, lo que sea. Yo les dije siempre, así sea el profesor, si está sentado en un sillón, es paciente, no se olvide. Y al paciente se le respeta. El paciente muchas veces por eso no vuelve, pues como paciente en la siguiente cita, porque dice, doctor, me abandonó mi paciente, no viene. ¿Pero qué va a venir si les he hecho esperar 2 horas para que le hagan simplemente un examen clínico? O simplemente le hiciste una apertura y le colocaste en su provisorio porque no tenía los materiales correspondientes. Ahí está el problema. Entonces vamos a seguir, pues decía, esto es todo un proceso. Primero empezamos la parte básica y luego ya la parte clínica. Sí, primero la parte laboratorial y luego la parte clínica. Cómo debe ser la secuencia, qué cosas debo aplicar para poder hacer una preparación cavitaria. Y hemos dicho, solamente les he mostrado que antes de tocar el diente, antes de hacer el acceso cavitario, tengo que pasar por 7 pasos
indispensables, mínimos indispensables. 7 pasos. Y no es que me voy a demorar un montón, no. Si tú tienes, eso es práctica. Cada vez que tengas práctica, lo vas a hacer más rápido. Y por eso ahí está la diferencia. Por eso decía, cuando decía, no, en tal sitio me han hecho esto, en el otro sitio. Ahí está la diferencia entre los procedimientos malos o buenos. Yo decía, no hay procedimiento regular. O puede haber una curación regular, digamos, o una restauración regular. No hay. Bien fracasaste o bien tienes éxito. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Ahora sí, creo que ya sacamos este punto para ir avanzando. Pero ya está claro, ¿no es cierto, Andrés, Ever? Doctor, queda claro, pero siempre en estas cosas hay muchas dudas. Bueno, como le contaba, pero doctor, al final, mira, o sea, no sé cómo decir, podría decir que este doctor último, el último odontólogo que tengo es un sinvergüenza, porque me ha sacado el presupuesto de 14 curaciones, ¿no? Y usted ha revisado con él y también me hizo revisar posteriormente, y son 4. O sea, ¿por qué hacen eso, doctor? O sea, no hay conciencia. ¿Sabes qué? Justamente es parte de la ética. Yo tuve un profesor que en paz descanse. No era mi profesor académico así en la universidad, pero mi profesor clínico, porque yo aprendí mucho de este docente que fue el doctor José Monje Quijada, en la cual varias promociones han llevado su nombre en otra universidad, porque ha sido uno de los profesionales más honestos que he conocido, el más humilde de los profesionales también a nivel regional, el único ganador del caso odontológico, la máxima condecoración del Colegio Odontológico del Perú. Entonces, ¿por qué? Porque tenía una ética y una sencillez y una humildad tremenda. Y les comento, en alguna oportunidad, él me dice, no te olvides, Luis, que en la boca también se roba. ¿Qué me trato de decir con eso? Que muchas veces vemos al paciente como una mina, pues, de oro. Uy, acá encontré, es como los políticos, pues, ¿no? Uy, acá encontré mi mina de oro. Y al paciente lo tratas de exprimir, ¿no? Y le haces intervenciones que no merecen, ¿no? ¿Qué le estás causando? ¿Restauraciones? No, estás causando iatrogenias. Me dejo entender. Entonces, para eso tiene que haber ética. Y todo lo que estamos diciendo, hablando, lo van a hacer ustedes. Y se van a hacer entre ustedes mismos. Para que al término de su preparación, al menos en el área de operatoria, salgan con principios básicos fortalecidos, ¿no? En la cual después pueden construir lo que quieran y no se va a caer sus conocimientos. Pero si yo trato de simplemente soltarlos y tratar de impresionar a los seres buenitos, el bueno de la película, bueno, simplemente dejo pasar, y al final el problema es que muchos creen que así debe ser. De repente obvian algunos tratamientos. La exigencia cada vez va a ser mayor. Como decía un colega, también decía, el primer maíz es para los loros, ¿sí? El primer choclo es para los loros. Significa que los primeros conocimientos son básicos y al principio suaves, pero cada vez va a ir más. Y ustedes mismos, ni yo como docente, sino ustedes mismos van a ir haciéndose exigencias mayores porque amerita para que sus tratamientos sean óptimos. Si no, lo que dice Herbert, ¿no? Terminamos muchas veces engañando al paciente. Y para eso, para evitar ese tipo de problemas, se sigue un proceso. Por ejemplo, para yo diagnosticar, tengo que tomar pues, mis placas radiográficas, hacer mis pruebas de vitalidad pulpar, para yo estar seguro y no que en pleno procedimiento diga, esto ya no es para operatoria, señora, mi paciente, ahora ya está pendodoncia porque esto estaba infectado. ¿Qué culpa tiene el paciente de que tú hayas hecho un mal diagnóstico? Y encima todavía le cobras el tratamiento en todo.
o le haces una restauración, el paciente viene con una queja en los siguientes días de dolor. ¿Qué pasó? Hiciste un buen diagnóstico, pulpa ya infectada con una pulpitis irreversible. ¿Qué tienes que hacer? Tratamiento de conducto. Y encima le cobras la endoncia y encima le cobras una nueva restauración. Entonces no es ético. Hay de todo, pues en el arca del Señor hay todo tipo de animales. Esa es la verdad. Y cada vez nosotros debemos cometer menos errores. Siempre, todos cometemos errores, pero cada vez deben ser menos. ¿Ok? Ahora sí, con esto zanjamos, pero que está claro. Y a veces las experiencias personales nos ayudan a mejorar mucho más aún si estamos siguiendo un lineamiento o una carrera, pues, ¿no? Una especialidad. Muy bien, ahora sí, todo claro, para continuar. Ya quedó más claro, doctor, ya más adelante le cuento las otras anécdotas de las que me quieren hacer endodoncia todas las piezas dentales. Para eso ustedes mismos, van a hacer pruebas de vitalidad para saber si esa pieza está en endodoncia o está operada. Y no solamente en el área operatoria, también en el área de endodoncia van a hacer pruebas de vitalidad para decir diagnóstico pulpar. Bien, entonces, para concluir esta parte, hacemos nuestra preparación cavitaria, presas de gránulo, presas troncocónicas de gránulo intermedio primero y luego de gránulo extra fino haciendo el alisado correspondiente. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, acá tenemos otra clase 1. Miren, caries, clase 1 a nivel oclusal, clase 1 a nivel oclusal, clase 1 a nivel de la fosa vestibular. A mayor aumento. ¿Qué es eso? Y acá cuando tomamos una placa radiográfica Bailey para determinar caries proximal, también nos va a servir en parte para hacer una visualización de cómo está ese proceso carioso. Porque si no, mi impresión puede ser, miren, yo veo eso y digo, es una caries pequeña. Y de repente no es como yo pienso. Miren ustedes radiográficamente, es una olla de pieza. De entrada es pequeña. Cuasi con un compromiso pulpar. Entonces, una vez que se hace el aislamiento de movilidad previas, acá hacemos lo primero, el acceso cavitario con una fresa redonda diamantada, ¿no? Colocamos nuestro detector de caries y luego, lógicamente, hacemos la eliminación del proceso carioso con una fresa de carburo tungsteno de 6 hojas, instrumentos de corte. Miren, se comienza a hacer la eliminación y acá, si nosotros observamos, vamos a ver un puente de esmalte. Pero este puente, cuando un esmalte que está socavado y no tiene soporte de dentina, hay que eliminarlo. Y por eso, miren, se eliminó este puente. Miren estas caries. Y la preparación cavitaria, ¿cuál vendría a ser? Primero, acceso cavitario, eliminación del proceso carioso, miren, ¿sí? Acá estamos ampliando la cavidad. Se puede hacer con fresas de carburo tungsteno y cuando es una cavidad profunda que se acerca a la pulpa, también se pueden utilizar instrumentos de corte, pero de mano, como son las curetas o cucharetas de dentina. Miren, para eliminar tejido infectado. Porque a veces los elementos rotatorios, si no tengo mucho control, puedo llegar a desgastar demasiado tejido y perforar la pulpa. Entonces, muchas veces se utiliza de una forma combinada inicialmente un instrumento de corte de carburo tungsteno redonda de 6 hojas y luego para el final dejo mi cuchareta de dentina, porque yo puedo controlar mejor la fuerza que voy a ejercer para eliminar el tejido infectado. Una vez que he terminado de eliminar el tejido infectado y ya no hay tinción, procedo a hacer lo que se llama una conformación de las paredes y luego un alisado. Miren, clase 1, clase 1. Aquí hay 2 clases 1, por si acaso. No es que yo, en todo caso, lo tengo que unir. No tiene que unir si hay un puente grande de tejido sano para que lo pase unir. Es más, dentro del conteo para esto,
no, pues no se cuenta por dientes, sino se cuenta por superficies. Entonces aquí yo tengo dos clases. Y muchos dirán, me preguntarán, doctor, ¿y esto no es caries? Sí, pues, es caries. Pero es una caries superficial de esmalte. ¿Se acuerdan ustedes de la tercera clase que hicimos caries? Y hablamos qué cosa era un proceso carioso, es decir, una caries activa, y que era una secuela de una caries. Entonces, hemos dicho que la caries es multifactorial, tiene varios factores, ¿no? La dieta, el huésped, los microorganismos, la edad, el tiempo, y también efectos, digamos, factores secundarios como la saliva, la limpieza propia, ¿no? Entonces, miren ustedes, si esto está en esmalte, para eso tengo que hacer un buen diagnóstico. Yo acá no necesito de hacer calidad, porque yo podría haber ampliado hasta aquí, ¿sí? Podría haber ampliado todo esto, ¿y cuánto de tejido estaría desgastando innecesariamente? ¿Y qué pasa si yo agarro, limpio esto y le coloco un sellante de fosas y fisuras y sello herméticamente al margen que es cariostático? La pregunta, ¿estoy modificando los factores de ese proceso carioso, no? Estoy quitando varios factores, entre ellos la dieta rica en carbohidratos, que va a ser medio de fermentación y de alimentación para las bacterias, en las cuales van a producir ácidos y puedan seguir avanzando. Entonces, convierto este proceso carioso inicial que está en esmalte. Ojo, si está en dentina no voy a hacer eso, si es dentina abro hasta acá. Pero si es en esmalte solamente una caries inicial, simplemente coloco un sellante de fosas y fisuras y convierto un proceso carioso en una secuela de caries. Pregunto, ¿avanzará esta caries? Ya no, pues, doctor. Ya nada, Ya doctor. no. Entonces, no necesito hacer una cavitación aquí. Porque si no, ¿cuánto de tejido? Si estamos hablando de una odontología mínimamente invasiva. ¿Ok? Entonces, eso vamos a ver más adelante. Lo que me interesa, primero, que hagan su preparación cavitaria en forma óptima. Pero ya les doy un alcance porque yo sé que alguien me va a preguntar, doctor, ¿y esa caries? Yo sé que me van a preguntar. Pues sí, ya estoy adelantando las cosas para que más o menos tengan una idea, que en la parte clínica vamos a ver muchas cosas. Preocupemos primero en la parte netamente lo que es preparación cavitaria, clase 1 y clase 2. La clase 1 es sencilla, ya hemos hecho la vez pasada clase 1, ¿no? Pero ahora vamos a la práctica, vamos a hacer clase 1 y clase 2 nuevamente. Y acá tenemos una clase 2. ¿Cuándo se dice que es una clase 2? Vamos a ver. ¿Cuándo se dice que es una clase 2? Superficies proximales, doctor. Mesial, distal. ¿De qué Molares y piensas? premolares. Ahora sí, la clase 2 es cuando es una, digamos, una ubicación de lesión a nivel de las superficies proximales de molares y premolares superiores e inferiores. ¿Estamos claros todos? Por favor, estamos, creo que ahí concordamos. Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace una preparación. Y vamos a ir viendo, antes de eso vamos a pasar aquí. Aquí. ¿Quién de ustedes me puede decir si aquí hay caries a nivel proximal? ¿Aquí o aquí? ¿Se puede observar? No, No, ¿Clínicamente podrían observar? no se puede. No se puede, doctor. A ver, ¿qué dice Stephanie? Doctor, en el caso de las superficies proximales, pienso yo, ¿no? Ya que entre superficies proximales del diente se acumula ahí la placa, ¿no? La placa bacteriana, el biofilm. Entonces, también podría producirse caries, ¿no, doctor? Miren, es uno de los sitios donde, digamos, mayor producción de caries hay, pero que muchas veces no lo percibimos. Y
cómo vas a saber acá si tú clínicamente, a ver, yo por eso te digo, es como si fuera la boca de tu paciente. Y mira el tamaño de los dientes, ¿eh? El tamaño de los dientes no es ese tamaño, estamos hablando en macro. Pero tú podrías ver una caries entre diente y diente. No, doctor. No, doctor, con una radiografía. ¿Y a cuántos de ustedes les han tomado radiografías para ver caries proximales? Ni una sola vez, doctor. Ahora, pues, Ever, cuando te toque a ti, a tus pacientes les vas a... Ya no voy a ir ya, doctor, ya me han decepcionado todos los odontólogos. No, pero, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un análisis, pues, concienzudo sobre este tema. Por ejemplo, miren. Si yo tomo una radiografía Bywin, una sola para todo un lado, yo puedo determinar si aquí hay caries proximal, caries proximal, caries proximal, caries proximal. Porque lo que no voy a poder ver clínicamente, radiográficamente sí lo voy a poder ver. Porque la radiografía es Bywin, esto es como un punto referencial. Pero yo no tomo una Bywin para ver esto, yo tomo para ver caries proximales. Eso lo vamos a ver cuando hagamos diagnóstico definitivo. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos necesariamente que tomar una radiografía a nivel, si es que yo quiero hacer un examen exhaustivo. Porque si voy a hacer un examen clínico y te hago tus restauraciones, bien, pues simplemente hay veces el paciente viene por una sola pieza, una caries como la que he mostrado hace un momento, ¿no? Por decir, como una caries aquí. De repente, y hay veces el dentista obvia, porque tiene, entre comillas, la seguridad de poder ver que simple y llanamente es una caries clase 1 y una clase 1. Pero si yo quiero hacer un diagnóstico definitivo, y si es integral a nivel de operatorio, obligado, yo tengo que tomar 4 placas radiográficas. Una anterior, superior, periapical, y una anterior, inferior, periapical, y 2 Bywin, lado derecho y lado izquierdo, para hacer un buen diagnóstico. ¿Y a qué viene a colación esto? Aquí, por ejemplo, miren. Ustedes pueden ver caries proximal aquí. Miren el No se tamaño. ve. No, doctor. Miren, aquí hay una caries proximal. Y a mayor aumento, miren aquí. Pero imagínense, muchas veces, ¿qué hemos dicho en el examen clínico? Que tenemos que, para hacer un examen clínico, ¿qué tenemos que hacer primero en el diente? ¿El diente cómo debe estar? Limpio y Limpio, seco. seco, iluminado. Y una buena iluminación. Si esto estuviera con saliva, ¿tú crees que vas a percibir esto? No, doctor. Pero imaginemos que tengas ojo de águila y bien, dices caries a nivel proximal. ¿Qué clasificación es? Clase 2. ¿Vamos? Y nos vamos aquí. Miren. En la radiografía, si tengo una Bywin, voy a tener un punto de referencia que aquí hay una clase 2. Y no solamente ahí, ya yo también estoy visorando en el diente del costado, también hay una imagen radiolúcida que, entre comillas, puede ser, digamos, hay una presunción de que sea una clase 2. Y miren, cuando yo tengo una clase 2 a nivel proximal, como esto de aquí, ¿por dónde hago yo el abordaje? ¿Por vestibular? ¿Por palatino? ¿Por oclusal? ¿Por dónde debo hacer el acceso para mi preparación cavitaria? ¿Por dónde? Miren, siempre se hace por oclusal, nunca ni por vestibular ni por palatino.
siempre por oclusal. Y vamos a ver el procedimiento. Acceso cavitario, fresa redonda diamantada, ¿no? Pequeña. Y miren, se empieza a hacer el acceso, porque yo ya radiográficamente he diagnosticado que hay una caries, y es una caries regularcita, no es tan pequeña. Nunca se debe empezar por el reborde marginal, sino un poquito alejado del reborde marginal. Continuo reborde marginal. Miren, ya estamos ya visualizando que hay caries en el fondo. Sigo avanzando y cambio de fresa, porque con una fresa pequeñita yo no voy a pretender hacer un acceso amplio. Primero inicio y luego cambio con una más grande. Miren, voy viendo que ahí hay un proceso cadioso abajo. Si viene de proximal, compromete proximal y estamos haciendo acceso por oclusal. Porque ¿de qué manera yo podría hacer por otra vía que sea vestibular o palatino? Podría ser un acceso con una cavidad expulsiva de las paredes de 5 a 10 grados. Imposible, no hay forma. Entonces entramos por oclusal siempre. Miren, a mayor aumento. Se va ampliando la cavidad porque hay más caries. Una vez que he determinado la caries, y yo sé que aquí hay una caries proximal, y este reborde no tiene soporte dentina porque es un socavado, ¿qué tengo que hacer para hacer la conformación de la cavidad? Siempre, por favor, en clase 2, clase 3 y clase 4, y en algunas clases 6, tienen que colocar una cinta metálica. ¿Con qué finalidad? Proteger al diente vecino, ¿ok? Y miren, una vez que he colocado mi cinta metálica, rompo este puente de esmalte sin soporte dental. ¿Y en qué se convierte esto? ¿En una clase 2 simple o es una clase 2 compuesta? Compuesta. ¿Cuándo digo que es compuesta? Cuando abarcan ¿cuántas caras? 2. 2. ¿Y compleja? De 3 a más, doctor. De 3 a más, por supuesto. Y simple es una sola cara. Pero acá ya ¿cuántas caras estoy abarcando? 2. Entonces, una clase 2 compuesta. Se convierte en una clase 2 compuesta. Una vez que he colocado, miren, ya tengo la apertura. Segundo paso, eliminación del proceso carnoso. Presas redondas diamantadas, perdón, de cálculo pleno de 6 horas. No lo digo yo, está en todos los protocolos de trabajo. Eliminación de todo el proceso, miren. Ya no hay tinción, he colocado detector de caries, ya no hay tinción, pero miren mi cinta metálica de... Y miren acá, conformación de la cavidad, alisado, y cuando tomo una fotografía de un ángulo diferente, que encuentro en el lado compuesto, donde yo radiográficamente ya había visto ligeramente que acá había una imagen ligeramente reducida a nivel de punto de contacto. Miren ustedes. ¿Qué se está viendo? Caries. Ya. Entonces, ¿por dónde debo hacer el acceso en esos casos? Igual por oclusal. Igual. Lógicamente que ese es el razonamiento lógico. Pero ahora vamos a ver cuál de las dos opciones tomaría. En este caso se hizo una profundización un poquito más de 1 milímetro a 1,5 milímetros más profundo en la pared gingival. Es como un escaloncito, ¿entienden? Profundizo más, ¿para qué? Miren, se profundizó y miren ahora. Estoy observando toda la caries proximal a nivel de punto de contacto de nuestra pieza. ¿Se ve? ¿Se observa? Sí, se observa. ¿Sí? Antes, hace un momento, aquí no observaba nada. A pesar de que ser tejido sano, yo sacrifiqué 1 milímetro, 1,5 milímetros de tejido. ¿Con qué finalidad?
de tener un acceso directo por proximal. En otras palabras, aquí ya no necesito entrar por oclusal, porque ¿cuánto tejido? Mire, he sacrificado 1 milímetro, 1,5 milímetros, pero ¿cuánto de tejido voy a ahorrar en la otra pieza? Porque el acceso lo voy a hacer directamente por proximal, porque tengo una ventana de entrada y yo puedo hacer una preparación cavitaria directa sobre esto. Costo-beneficio. ¿Cuál de las dos opciones optarían ustedes? ¿La primera o esta segunda? La de proximal, doctor. Por lógica. Entonces, y cuando yo haga la restauración, primero restauro la más pequeña y luego cierro la clase 2 complexa. ¿Se entendió? Y de repente vamos a simular este tipo de procedimiento cuando hagamos ahora la práctica. ¿Ok? Otra clase 2. Una amalgama. La clásica de las amalgamas. Muchas veces con caries recidivante pequeña, o hay veces cuando el dentista que le dice al paciente, ¿cómo vas a llevar una restauración? Loma, te cambio por una resina color de tu diente. ¿Sí o no? Puede ser una buena opción, pero siempre y cuando hagas una buena resina. Porque si no, mejor déjala, púlela y la dejas como está, pulidito, y yo les apuesto doble contra sencillo de que de repente esto le va a durar muchos años y de repente si no haces una buena resina, terminas de restaurar y ya fracasaste. En este caso, vamos a ver cómo se hace. Esta es una clase 2 compuesta. Vamos a ver cómo se hace una restauración. Primero, cinta matriz metálica para empezar el tratamiento. Si ustedes ven acá, y hay previo aislamiento. Y el aislamiento para las piezas anteriores o posteriores se hacen en función de grupo. Significa, aíslo varias piezas, no aíslo solamente la que voy a restaurar. Porque si no, no tengo mucha visión del campo operatorio. Lo que no pasa en endodoncia. En endodoncia solamente se aísla la pieza que vas a trabajar. En cambio aquí no, en operatoria es en función. Para eliminar la amalgama podemos eliminar con nuestra fresa redonda diamantada. Va a demorar, si una fresa de desgaste, sí se puede hacer la eliminación de la amalgama. Pero en el mercado existen unas fresas de carburo tungsteno dentadas especialmente para eliminar metales. Y la amalgama es una lesión metálica. Y por lo tanto, puedo optar en eliminar mi amalgama con esta fresa especial para eliminar metales. Si no la tienen, simplemente con la fresa redonda diamantada se puede ir pulverizando poco a poco la amalgama. Muy bien, una vez que hemos eliminado, por ejemplo, en este caso, se utilizó un detector de caries de color rojo. Y decía que acá muchas veces puede causarnos problemas. ¿Por qué? Porque el hecho de colocar imagínense que el fondo de la cavidad esté cerca de la pulpa y esté rosadita. Y muchas veces tratando de evitar perforar, dejamos esa zona rosadita en una zona determinada, el fondo de la cavidad. Pero ¿qué pasa? De repente es un tejido infectado y no es la pulpa del diente. O al revés, es la pulpa del diente ya transparente y pensamos que es todavía dentina infectada. ¿Y qué hacemos? Bajamos con la fresa de carburo y terminamos perforando. Por eso, para evitar problemas de confusión y hacer un diagnóstico diferencial óptimo, se debe utilizar de preferencia detector de color verde, no de color rojo, para evitar confusiones. ¿Quién tiene la pulpa verde? A ver, dígame. Los marcianos. Los marcianos y el doctor Buendía. Sí. ¿Saben por qué? Es una broma, pero un amigo siempre lo tomo como ejemplo. ¿Y por qué el doctor Buendía? El doctor Buendía le dicen cebollita china. Cabeza blanca, rabo verde.
Y es el único que de repente pueda tener pulpa verde, ¿no? Es una broma. Es mi modelo, por si acaso. Bien, entonces, no se olviden que siempre hay que colocar un detector de color verde. Miren, se eliminó. Segundo paso operatorio, eliminación del proceso carioso. Presas de carburo tungsteno de 6 hojas redondas. Y una vez que se ha eliminado, miren cómo queda. Siempre mi cinta metálica con una cuñita, ¿sí? Con una cuña de madera, para que esté firme y no se esté moviendo esto a la hora de la preparación. Si ustedes observan, acá ve, todo esto es el piso pulpar, y esta es la pared gingival. Es como un escaloncito, ¿sí? Es como esto todo plano, ya que es como si fuera una grada, un escalón, ¿sí? Miren, de 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de profundidad aproximadamente. ¿Para qué se hace esto? ¿Ven que el color es igual o no? Todo esto de aquí es del mismo color que todo este piso de la cavidad. No. Este es más transparente, más translúcido, no transparente, translúcido. Este es esmalte, porque este de acá para acá es dentina. ¿Por qué hago ese ligero escalón? Para demarcar que cuando yo coloque una base, lo que sea, yo voy a colocar en dentina, pero la parte de esmalte no lo toco para nada, porque ahí es donde se va a adherir y se va a sellar perfectamente la resina compuesta. ¿Ok? Eso lo vamos a entender mejor cuando hagamos ya la parte clínica. Vuelvo a repetir, pero una preparación cavitaria es más o menos por esas características. De esa forma, y esas características tienen una razón. No es que se me ocurra hacerlo. Entonces, ahora, lo más interesante de aquí, quiero que rescaten. De conformación de las paredes de mi preparación cavitaria, miren, las paredes bastante lisas, y luego el alisado. Pero miren el fondo de la cavidad. ¿Qué color es esto? Es un color mucho más oscuro. Miren ustedes. Y esto no significa que esta es una dentina infectada ni caries, porque cuando ya pasé el detector ya no tenían, ya no había tinción. ¿Y qué es esto? Esto se llama tinción por amalgama. En la gran mayoría de las amalgamas, cuando ustedes saquen, van a encontrar que el fondo del piso es de un color oscuro, grisáceo oscuro, que muchas veces pensamos que esto es caries y seguimos desgastando y terminamos muchas veces en la pulpa del diente. Esto es dentina sana, esto es dentina sana, esto es dentina sana. ¿Y cómo compruebo? Simplemente tan fácil, pues ya no hay tinción cuando yo coloco mi detector. Ya no necesito saber clínicamente cómo es una dentina sana. Porque el detector es mi ayudín, pues el que me dice, oye, por si acaso, te estoy avisando, ya no hay caries. O ya no hay tejido infectado. ¿Ok? Y luego, lógicamente, se pone la base, por ejemplo, de una cavidad intermedia profunda. Mi base, pero miren, este hombrito que hice, la pared no lo toco para nada. Porque ahí es donde se va a adherir la resina compuesta. Y va a ser un sellado periférico. ¿Qué pasaría si esto coloco hasta el borde? En la zona proximal sería como un sándwich, bueno, ionómero más encima resina. El ionómero con el tiempo se degrada, microfiltración y fracaso. En cambio, si yo sello desde acá abajo con resina, y el sellado es más hermético y menos probabilidades de microfiltración. Ahora sí se entendió, por favor. Muy bien. Entonces, más o menos así es una preparación cavitaria para una clase 2. Siempre una clase 2 simple se convierte en una clase 2 compuesta. Y hay clases 2 complejas también cuando abarca, por decir un ejemplo, caries acá, caries en oclusal, caries en distal, en mesial, o distal, mesial, y al mismo tiempo en oclusal, de repente termina una de 3 superficies, en una M o D, mesio ocluso distal, y eso es una clase 2 compleja, porque abarca 3 superficies. Muy bien. Vamos a dar 2 conclusiones para terminar nuestra sesión del día de hoy. A ver, ¿quién quiere voluntariamente?
Stephanie, a ver, Stephanie que tiene levantadito la mano. Una conclusión, Stephanie, del día de hoy, de la clase del día de hoy. ¿Se encuentra Stephanie? Ya se fue, que no va a hacer nada. Doctor, Vamos a ver, Cajusol, tú, Yesenia. Vamos. nos dio a conocer cómo es la preparación cavitarias en clase 1, clase 2. ¿Cómo Muy es bien. la preparación cavitaria que debemos realizar? Así es. Por eso siempre debemos aplicar lo que hemos aprendido en la clase anterior. Los pasos operatorios para una preparación cavitaria para el sector posterior, que son 4 pasos. En cambio, cuando veamos el sector anterior, vamos a ver que son 5 pasos. ¿Ok? Muy bien, Yesenia. A ver, ¿alguien más? ¿Una conclusión más? A ver, doctor, bueno, hemos dado un pequeño repaso de lo que son los 4 pasos, ¿no? De apertura cavitaria, eliminación de los tejidos dañados, conformación de las paredes, ¿no? Y el alisado, que es la parte cuarta. Además de eso, bueno, hemos resaltado bastante la clase 2, ¿no? Que inicia como una clase 2 simple, pero puede pasar, ¿no? A ser compuesta y compleja, ¿no? Dependiendo de los casos. Así es. Muy bien, Ever. Y sobre todo que ya no te van a prender gato por liebre. Ah, sí, doctor, gracias por el consejo. Otra conclusión más Dime, importante es que siempre debemos usar las herramientas y los materiales adecuados para tener un éxito en la restauración. Muy bien, Andrés, es cierto. El que no tiene, imagínese una fresa de carburo tungsteno, ¿cómo hace? ¿Cómo realiza su preparación cavitaria? Y ahora pasó la voz por si acaso. Y eso va para todos. Para la siguiente práctica, la que corresponde al grupo, y eso también voy a avisarle al doctor Junior, el que no lleva su fresa de carburo tungsteno no realiza la práctica. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctor. Porque si no, como acaba de decir Andrés, si tú no tienes el instrumental y el material adecuado, ¿cómo podrías hacer una preparación óptima? Y seamos honestos, la gran mayoría no ha llevado fresas de carburo tungsteno. Han comprado la mitad, pero la mitad no. Entonces ahora para hacer la práctica yo reviso uno por uno sus fresas de carburo tungsteno. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctor. Perfecto. Muy bien, pues, eso todo ha sido todo por el día de hoy. Espero que se haya aprovechado al máximo esta clase, que